Eh, Gustavo, pero yo quiero que usted hable ahora y quiero que los oyentes opinen, porque ante esto hay mucha suspicacia, las suspicacias de que al elegir a la nueva fiscal, inmediatamente, o pues, ¿cuántos días? 8 días, 9 días, 10 días, inmediatamente se activa este juicio a Uribe. Entonces da mucho para pensar y hay malas lenguas, o digamos buenas lenguas, o como sea, hay lenguas que dicen que me siento como Montecristo, cuando Montecristo decía, no es por ser chismoso, pero por ahí andan diciendo que la prima de Gustavo, eso, o no es por ser mal pensado. no es por ser mal pensado, pero las malas lenguas andan por ahí diciendo que puede haber una relación, no hay que ser muy suspicaz, entre la elección y el pronto enjuiciamiento de Uribe. Y entonces, eh, la pregunta es, si los fiscales son de bolsillo todos, siempre han sido todos de bolsillo. Esto es porque es un fiscal de bolsillo. ¿Qué opinas tú que nos estás oyendo y tú que nos escucharás después? Porque esto queda en nuestro canal. Gustavo, ¿qué opinas? Pues Silvio, la verdad es que este proceso debía haberse surtido hace tiempo ya, ¿verdad? Eh, es conocido, yo creo que es fehaciente, es claro que el ex fiscal, el señor Barbosa, eh, postulado pues en la terna por Iván Duque, el expresidente Iván Duque, pues es claro que tenía un sesgo ideológico que favorecía al presidente Uribe y eh, digamos, existe la impresión de que esta fiscalía estaba tratando como de postergar, de enredar la expedición de esta acusación que ocurrió ayer. Eh, y yo creo que sí, sí, esa impresión es verdadera, ¿cierto? Es como había la sensación de que la fiscalía no estaba interesada pues en acusar, sino en dilatar el caso de Uribe por soborno y manipulación de testigos. Porque, como tú sabes, y esto también lo debemos hablar un poco, existe la amenaza, pues la espada de Damocles sobre este caso, que es el vencimiento de los términos, o como dicen, la preclusión. Entonces, ya ese también es un asunto importante de comentar. Incluso si el juicio empezara pronto, esta semana, o cuando fuera, eh, están diciendo que hacia noviembre o octubre de 2025, este caso precluiría, ¿cierto? Se vencerían los términos, que es una estrategia, ¿cierto? Muy consabida y muy utilizada por abogados como el señor Lombana, que es el abogado de Uribe, pues para dilatar los procesos y esperar a que se tenga que, digamos, cancelar el juicio por vencimiento de términos. Eh, entonces, por un lado, sí, está la suspicacia que no le conviene al gobierno la idea de que, claro, eligieron la fiscal de Petro, entre comillas, y ahí sí, entonces sale de una vez la acusación contra Uribe. Pero también es cierto, porque dos cosas que parecen contrarias pueden ser verdad al mismo tiempo, que la fiscalía anterior parecía que no tenía mucho interés en llevar a cabo pues este proceso. Entonces, yo en realidad pienso, Silvio, que esto es positivo para el país, ¿sí? Eh, porque de todas formas el país necesita conocer la verdad, ¿cierto?, sobre este asunto, y también el país necesita cerrar definitivamente la página del uribismo. Move on, ¿cierto?, como dicen los gringos. Necesitamos avanzar y yo creo que esta puede ser una oportunidad para eso. Sin embargo, tampoco hay que ser ingenuos, también es muy incierto y muy preocupante. Imagínate un escenario, ¿cierto?, donde, pues sí, condenen a años de prisión a un expresidente por primera vez en la historia,
y que ese sea Uribe y qué consecuencias y qué reacciones va a tener la sociedad colombiana, porque como tú dijiste al principio y todos lo sabemos, Álvaro Uribe es probablemente uno de los personajes más poderosos e influyentes de la historia reciente de Colombia. Es un hombre con muchísimo poder todavía, ¿cierto? A pesar de que esté en su ocaso, es un hombre muy poderoso que tiene muchos seguidores. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, ¿cierto? Esta mañana también la escuchaba decir con indignación, pues obviamente, que cómo es posible que un exguerrillero sea el presidente y el gran colombiano Álvaro Uribe, que tanto hizo por el país, esté ahorita a las puertas de un juicio y posiblemente de ser encontrado culpable, ¿no? Sí, entonces hay que decir que no solamente es y ha sido poderoso, sino que también es amado, también es querido. Exacto. Y ahí yo creo que se equivoca un poco, no soy quien para decir en qué se equivoca el petrismo, además porque hay un dicho que dice cuando cuando tu rival se equivoca, déjalo, pero eso también quizás delata el talante demócrata y de centro que somos nosotros, que nos permitimos con humildad decir, bueno, aquí veo un error del petrismo. O sea, si el petrismo quiere ser más popular y quiere ser amado y no quiere ser detestado, debería tratar de ser también empático, un verbo que ellos usan mucho. Yo digo más bien simpático, porque en griego simpathos quiere decir que el sentimiento esté unido. Entonces, simpathos. Creo que les falta más simpatía para referirse a Uribe y al uribismo si quieren gobernar el país para siempre, porque ese es su ideal, porque creen que no existen. Y hablan pensando en que los pueden humillar constantemente y que es normal, así como hacían los uribistas antes con los petristas. Ese duélale al que le duela que usaban los uribistas antes, ahora lo repiten los petristas también, como la frase de Francia Márquez, como aunque les duela. ¿Cómo es que dijo? Sí, ¿cómo fue que dijo lo del helicóptero? Fíjense que es un lenguaje similar, es un lenguaje similar. Y esto es porque somos colombianos. Entonces yo quiero decir primero esto, amigos. Recordemos que es que finalmente somos colombianos y nos portamos como colombianos, hermano. Entonces, cuando tienes el poder te portas como colombiano y cuando no tienes el poder también. Entonces, fíjense que ahora los uribistas se están portando como los petristas antes en oposición. Entonces, a mí me preocupa que por ende pueda llegar también a la violencia por parte de quienes se sientan ofendidos o quieran reivindicar el proyecto del doctor Uribe. Eso me da miedo. Por otro lado, pensando lo mejor, estamos pensando el caso de Uribe, luego quiero que hablemos del caso de las semejanzas y diferencias con el proceso 8000. También quiero decir que quizás pueda ser del delito menor por el cual hay indicaciones, está indicado Uribe, o hay investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe. Entonces creo que puede ser beneficiado. ¿Beneficiado por qué? Porque en todo este trance se puede crear y se ha creado, cuando alguien es víctima, recibe apoyo, punto. Cuando alguien es víctima, recibe apoyo, y si ha sido el presidente más amado, hasta Petro, perdónenme, hasta el momento ha sido el más amado, yo fui opositor de Uribe toda la vida, pero es la verdad. Entonces, recibe más compasión y solidaridad, punto. Eso va a pasar y está pasando. Entonces, ¿qué? Esto no le conviene al petrismo, señores. Y además es un delito muy menor, comparándolo con los por los que hay sospechas de que es malo. A ver, ¿qué dice la gente que ha hecho Uribe? La gente dice de Uribe que ha hecho crímenes horribles, ¿cierto? Yo como no soy investigador, no conozco, yo he leído, claro que he leído, muchachos, pero ¿de qué está siendo juzgado? ¿Cuáles son las pruebas? Parece que no hay, si estudiaran las pruebas de un delito atroz, seguramente ya las sabríamos nosotros, porque es el presidente Uribe. Entonces, si es juzgado por algo tan pequeño, quizás, y va a prisión, póngale, que le ponen 4 años y que se queda en su finca 3 años, póngale. Va a generar compasión y solidaridad y va a ocasionar que no lo juzguen por lo grave. Yo creo que sí. Puede salir el tiro por la culata en cuanto a la dimensión de qué es la aplicación de la justicia. Fíjate, sí, pero tú recuerdas, ¿cierto? Que famosamente a Al Capone, ¿cierto? Nunca no lo encarcelaron por los crímenes, asesinatos, etcétera,
sino Comparan mucho este caso con el de Al Capone. Cuenta el de Al Capone. no, sí, que Al Capone lo terminan encarcelando por un caso de evasión de impuestos, cuando todo el mundo sabía que los crímenes de Al Capone pues eran, cierto, el asesinato y el contrabando, etcétera. Yo creo, Silvio, que yo comparto tu preocupación en el sentido, o sea, la pregunta realmente es, ¿qué es lo mejor para el país, cierto? Eh, esta acusación y este juicio que va a ocurrir a Álvaro Uribe, pues va a poner a prueba las instituciones, ¿cierto?, de Colombia. Y también va a poner a prueba, como tú dices, el gobierno de Petro, ¿cierto? ¿Qué tan? Porque entonces el gobierno y la administración de Petro tienen que mostrarse ecuánimes, ¿verdad? Eh, Recordemos, no sobra recordar que Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, está también en investigación y va a ir a juicio con la fiscalía, ¿no? Entonces, es bastante incierto la situación y no tiene precedentes, y entonces es un poco miedoso lo que puede ocurrir, como tú dices. Es posible, o sea, yo sí creo, Silvio, que la sociedad, de alguna forma, la sociedad colombiana, de alguna forma, tiene que psicológica y judicialmente resolver la relación que tiene con Álvaro Uribe y con su mandato de casi 20 años, ¿cierto? Tiene que haber una especie de closure de eso. No puede ser. Yo creo que si a Uribe lo llegaran, imagínate, eventualmente, esto creo que no va a pasar, pero que lo llegaran a condenar por los delitos más atroces que se le atribuyen, ¿no? Eso sería podría causar una conmoción, y incluso, sí, entre sus fanáticos y entre mucha parte del país, generar violencia, ¿no? Pero si lo meten a la cárcel por este crimen menor, ¿cierto? Eso podría, no sé, apaciguar un poco el fervor pues de la parte del país que exige que Uribe pague por estos supuestos crímenes, sin que sea tan, no sé, tan dramático el castigo. No sé en realidad qué pensar. Esta mañana escuché a un periodista en Caracol poner el ejemplo de Perú. Tú sabes que en Perú un presidente no dura nada, ¿no? Porque, si llega al término, después lo juzgan y lo meten a la cárcel. Y eso eso tampoco es lo que queremos, ¿verdad? No Pues queremos mire que en este momento están juzgando a la presidente por tener 4 Rolex. Siendo este un caso, yo he escuchado a Bailey hablar de esto y me he generado una opinión distinta a la de Bailey, porque soy Silvio y también puedo generar opiniones distintas a las que veo de alguien que admiro. Mire que hay sospecha de que ella recibió plata ilegal porque le encuentran 4 roles. ¿Con qué inteligencia y sospecha? Con la inteligencia de que al ser ella una mujer pobre que recibe un salario ahora un poquito alto al ser presidenta, no tiene dinero para comprarse 4 Rolex. ¿Qué tipo de investigación tan excluyente? Claro, es una persecución, ¿no? O sea, Sí, tiene el tufo de persecución, eso, y esa un, suspicacia que tú mencionabas al principio es algo que no nos conviene a nosotros acá en Colombia, ¿cierto? Que ok, existe. tienes razón en eso, que no nos conviene la suspicacia y por eso dije yo que estos se necesita ser suspicaz, pero no tanto, ¿cierto? Siempre ha habido en Colombia, o siempre no, yo quiero hacer la pregunta, siempre ha habido en Colombia la sospecha de que el fiscal es de bolsillo, siempre ha habido en Colombia, como desde antes de Duque, el presentimiento de que el presidente elige la terna de fiscal a su antojo para perseguir a sus rivales políticos. Yo no creo. A ver qué dicen los oyentes. Desde que existe la figura de que el presidente de la terna, creo que desde la Constitución del 91, o sea, también Pastrana era así, también César Gaviria fue así, también eligió un fiscal de bolsillo, Valdivieso era de bolsillo. Por favor, coméntenos los que sean más mayores que nosotros, éramos niños cuando eso se implementó. Pero bueno,
quiero leer ahora, déjenme los comentarios de nuestros oyentes que hoy no han estado muy afortunados. Ya leímos el de Yolanda, este está bacano, las manitos, o a lo mejor es un insulto y yo no sé. Ojalá que sean insultos, yo no lo sepa y me hagas viral y te burlas de mí. Dice Carlos Mejía, dice algo que mire, esto lo podemos cortar y pegar y de pronto nos encontraremos que está escrito tal cual en miles de cuentas y en miles de programas de YouTube, porque hay muchos de las personas que nos escriben y que luego nos escribirán que o son bots o son personas de bodegas. Y a quienes sois de bodegas o sois robots, bueno, a los robots no les puedo hablar, sería muy ridículo como hacen algunos políticos que discuten con cuentas que son bots. A ustedes, queridos bodegueros, pues intenten escuchar lo que estamos diciendo, que por ahí no es tan capcioso, no ha sido tan premasticado. Estamos hablando de la realidad del país. El expresidente Álvaro Uribe va a juicio